¿Qué somos? ¿A dónde va la pareja? ¿Preferís dulce de batata o de membrillo? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Hacia dónde vamos? Son conversaciones que tarde o temprano tenemos que dar, que no podemos esquivar. Somos Emma, Nico y Martín, profesores de matemática queriendo dar otras conversaciones que veníamos esquivando hace tiempo. ¿Por qué aprender matemática? ¿De qué me sirve? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Hay más formas válidas de aprender? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Hoy estamos con una invitada, y ya cuando decimos invitada me tendría que poner de pie ya. Pero nada, es una conocida que ya estuvo en Argentina, y si cuando digo que ya estuvo en Argentina es porque es internacional, y vamos a chapear con eso también. Más allá de eso, nos gustaría que te presentaras como vos quieras, para que te conozcan. Bueno, buenas tardes, un placer. Qué loco esto de que te pidan que te presentes, porque uno siempre que los presentan otros se queda pensando, mira, sí es verdad, hice eso, hice lo otro. ¿Quién soy hoy en día? ¿Quién soy? Soy mujer, soy latinoamericana, soy tía, es lo que mejor me gusta hacer. Soy profesora de matemáticas, con mucho orgullo. Estudié una maestría y un doctorado. Soy un amante del diálogo y la reflexión con colegas. Y cuando digo colegas es colegas. De donde fuera, de la profesión que fuera, de gente que quiere pensar sobre todas las cosas relacionadas con educación. Soy hija, soy hermana, soy un montón de cosas. Y profesionalmente soy una buscadora de cosas nuevas. Me gusta aprender más todo el tiempo. Entonces, creo que eso soy. Bueno, Daniela, bienvenida. Estamos muy contentos también de tenerte, de hacerte muchas preguntas. Somos con ese ímpetu, ¿no? De hacer preguntas que no sabemos si tenemos respuestas, entonces buscamos respuestas en otros lados o seguir haciéndonos preguntas con otras personas. A grandes rasgos, vos dijiste, bueno, tú estudiaste doctorado y demás. Quisiéramos preguntarte, porque venís de la línea socioepistemológica, y preguntarte para personas que nos estarían escuchando en este momento, sencillamente, ¿qué es la socioepistemología de la matemática? Buena pregunta. ¿Qué es? Fíjate que después de estudiar, me pregunté si elegí esta teoría, que si tengo que decir qué es una teoría científica que estudia sobre procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje en matemáticas en particular, lo que es la construcción social del conocimiento matemático. Pero cuando ya estaba terminando el doctorado, una pregunta que nos hicimos con un grupo de amigos fue, che, ¿yo elegí la socio porque soy socio o soy así porque elegí la... Era como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿la socio me conquistó o porque yo tenía esta forma de ver el mundo fue que elijo la socio para trabajar en lo que es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? ¿O soy así porque estudié la socioepistemología? ¿Por qué digo todo esto? Porque la socio
pasó a ser como una forma de ver, una filosofía de vida. Tiene ciertos principios, ciertas ideas clave que movilizan su accionar en lo que es la investigación y la acción, o sea, cuando vamos al aula a implementar, que es una manera de ver. Por ejemplo, esto de la racionalidad contextualizada a mí me gusta mucho. Quienes estudian sobre la socio hay 4 ideas básicas: la racionalidad contextualizada, la resignificación progresiva, el relativismo epistemológico y la normatividad de la práctica social. Eso es teoría. Ahora, porque Emma, vos me dijiste palabras simples, así sencillito. ¿Qué es? Bueno, no hay una verdad absoluta. Lo primero que te enfrentan en matemáticas, no vas a tener una verdad absoluta. Eso es como, pará. Sí. 2 más 2 es 4. Ahora estamos en matemática, claro. Claro, o sea. Aparte de eso, la frase de cabecera es de otras ciencias. Esto no es matemática, que matemática 2 más 2 es 4. Esto es más relativo. Bueno, vamos a desnotar todo esto. Totalmente, Nico. Es como rompe ese esquema de estás en una clase de matemática, te encontraste a hablar sobre matemáticas y la socioepistemología desde una postura, no solo la socio, a ver, debe haber otras que también, pero ¿qué es lo que a mí me fascina de la socio? Que te permite estar en una sesión dialogando sobre matemáticas y que alguien te conteste, a mí me dio 5. Y yo le diga, bien. Y otro te conteste, a mí me dio 15. Bien. Y se genera un caos, así claro. De, no puede ser. O sea, si a uno le dio 5 y al otro 15, no puede ser. Sí. Y ahí viene la importancia del por qué. ¿Por qué a vos te dio 5? ¿Qué hiciste? O sea, no solo con el procedimiento, no con el cálculo, sino qué pensaste para construir que tu respuesta fuera 5. Entonces, de la verdad absoluta, pasamos a la validez de la respuesta. Entonces yo valido la respuesta según tus argumentos. Y ahí viene la racionalidad contextualizada. ¿Qué razonaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo construiste esa respuesta? Claro. Entonces voy trabajando con eso. ¿Y por qué la resignificación progresiva? Porque si yo escucho la explicación del que le dio 5 y escucho la explicación del que le dio 15, mira, están pensando cosas similares, pero lo están argumentando desde otros lugares, entonces comienzo a resignificar, darles nuevos significados a procedimientos que tengo instaurados. Entonces fíjense que, con un ejemplo, claro, trabajé estas 3 ideas de la socio y después está la normatividad de la práctica social, que esa es más abstracta, que tiene que ver con la construcción del conocimiento matemático. Tiene una base dentro de la práctica, de las acciones, de lo que hacemos, que después se consolidan en objetos matemáticos propiamente dichos. Entonces lo que busca la socio es encontrar estas prácticas asociadas a esos objetos y desde ahí construir actividades para generar debate y construcción de conocimiento. Eso sería... corta, y sencilla. Claro. No, pero está bien. Igual mientras hablabas me hacías acordar, hay una experiencia que ya no está... ya hace un par de años murió, pero el profesor Córdoba de Salta, para el que quiere investigar, es súper interesante. El profesor Córdoba, hay una experiencia del profesor Córdoba en Salta que preparaba estudiantes, ¿sí? En una universidad de Salta, y esos estudiantes, en realidad, él todos los sábados daba clases en la universidad a estudiantes como clases particulares que les gustaba la física. Él amaba la física, entonces lo que él hacía era contagiar eso. Entonces cuando empezaron a ir, dice que al principio eran 1, después eran 3, después no había ninguno, capaz que un sábado, y después ellos se iban incrementando. Pero lo interesante es que hay estudiantes hoy en día que son ingenieros y que estuvieron en el Instituto Balseiro, digo, y hay estudiantes que estuvieron en la NASA,
Entonces, y hay problemas, digo, o sea, hay problemas auténticos, ¿no? Se habla de problemas auténticos con él, porque hablan sobre la parte física, digamos, de lo real, de lo material que está ahí, y van investigando, digamos, y van en distintos niveles. Pero lo interesante es que él destaca que celebran el error, ¿no? Dicen, por ejemplo, me dio 5, y dice, bien, porque entonces sabemos que, y el estudiante explica cómo llegó a 5, sabemos que por ahí no es entonces el resultado. Está bueno que nos digas eso, entonces toda el aula magna, ¿no? se contagiaba de eso, digo, bueno, el error lo aceptamos, y aceptamos de que este no es el camino, es un camino posible, pero no es el correcto. Entonces busquemos ese camino que no nos lleve a ese número, entonces. Y me parece súper interesante, digo, porque es esto, ¿no? Uno dialoga entre el 5 y el 15. Bueno, ¿por qué te dio 5? ¿Por qué te dio 15? Y lleguemos a ver a qué conclusiones vamos llegando, digo. Cómo fue el razonamiento de cada estudiante, digo, y cómo razona cada uno y cada una. Me parece interesante. Y también esto de marcar el error, no como un sentido cognitivo, sino como una escapatoria de decir, bueno, ok, estamos ahí, vamos a hacer otra lectura del error. No algo que estamos... Al menos yo me pasó de tener esa parte punitiva, ¿no? De marcar con rojo el examen, ¿no? Es como siempre, esa parte punitiva de la matemática que todavía está, ¿no? El marcador rojo o la lapicera roja marcándote el examen. Emma, fíjate que estás hablando de dos posibilidades. Sí. Que la respuesta de 5 y 15, alguna esté matemáticamente correcta y la otra no. Y para los dos debe haber pensamientos. Sumado a eso, al análisis del error, cuando trabajamos con preguntas abiertas en donde el argumento esté por sobre la respuesta numérica, pueden ser matemáticamente correctas las dos, 5 y 15. Claro. No únicamente una. Entonces tiene que ver tu argumento. Entonces vos hablabas lo del profesor de Córdoba, el profesor Córdoba, que era cómo trabaja la idea del error y también hacer preguntas. Esto que decías de problemas auténticos. Uh-huh. En los problemas de la vida cotidiana, de lo que te pasa en el día a día, la verdad no tenés una sola opción de respuesta. No. Vas matizando. Y después nos podemos meter en lo que son las evaluaciones multiple choice. Pero que ahí se te van, ¿no? Se te va todo el espíritu de la posibilidad de respuestas abiertas. Pero por algo se está empezando a hablar de respuestas abiertas en preguntas dentro de la matemática. Pero, ¿cómo trabajamos con el error, con las posibles respuestas, con cómo interactuamos con el estudiante? ¿Cómo atendemos este error? Algo que vengo en distintas interacciones con profesores y profesoras, la idea de ¿por qué trabajamos únicamente con respuestas correctivas y no con preguntas constructivas? ¿Cómo generamos que el intercambio con los estudiantes, las estudiantes, sea no únicamente una respuesta correctiva, sino algo que te permito seguir pensando? Claro, no tengo mucho tiempo. ¿Cómo hacer buenas preguntas también, ¿no? Porque es eso, ¿no? A veces como uno busca una respuesta muy cerrada, es como sí, no, blanco, negro, pero creo que la buena pregunta es algo que nos tenemos que poner ahí como una alerta. ¿Cómo generarlas? Totalmente. Sí. Hay algo interesante que también, o al menos, qué sé yo lo vivo dentro del aula, que es que plantear de este modo la enseñanza de la matemática, o digamos, con estas premisas, lo que genera es una intensidad de laburo en la reflexión sobre el propio razonamiento muy grande. Y lo que me parece todavía más desafiante y lo que me parece que genera más dificultades es el cómo expresar eso que estoy pensando. Digo, bueno, respondo algo. Bueno, todo esto que pensé, yo que veo en general corrigiendo y demás, ¿no?
como que esa justificación de los razonamientos es un desafío mucho más grande que resolver el problema. Totalmente. Todo. Sí. Es como ir a terapia. ¿Y por qué lo hiciste? No, o sea, explicar todo el proceso que... Bueno, vos dijiste sesión hace poco. Sí. Recién dijiste sesión. Bueno, sí, nosotros hablamos de sesiones, encuentros, más o menos. Fíjate que ahí hay un doble trabajo, que es el de el profesor, la profesora, que va a estar escuchando una reflexión del estudiante, y también el autoanálisis del propio estudiante, que va a estar queriendo decir qué pensó. No solo porque cuesta hilar ideas, sino porque también a veces te olvidás, como no es algo que está sumamente incorporado a tu quehacer, vos hiciste y te olvidaste de qué procedimientos fuiste resolviendo. Pero esto de la reflexión de las intencionalidades es algo sumamente importante que tanto colegas docentes como colegas estudiantes, porque también soy estudiante, colegas estudiantes, tenemos que comenzar a hacer. Y en matemáticas no pasa lo mismo en filosofía. ¿Qué estás pensando? Porque te obligan. La pregunta te hace hablar, pero te hace hablar porque hay alguien que te quiere escuchar y quiere escuchar tu reflexión y va a estar atenta a lo que estás reflexionando. Ahora, en matemáticas, si la respuesta es un número, Ya está. ya está. O sea, ¿qué hiciste? El procedimiento, y siempre hay una respuesta de procedimientos, ¿no? O sea, hice tal cosa, apliqué tal regla, apliqué... Claro. ¿Qué Muy hiciste? bien. ¿Qué pensaste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, esto de voy a hacerte hablar, que ahora en época de pandemia como que muchas cosas surgieron que realmente las vivíamos en la presencialidad, el silencio. Sí. Ahora le llaman cámara apagada, pero muchas veces teníamos estudiantes ausentes aunque estuvieran ahí. O sea, que colgaron mirando a otra cosa o con el libro. Nada, hoy le llamamos cámaras apagadas y tenemos menos feedback real en el momento. Pero cuando dicen, bueno, es que no sé cómo hacer hablar a los estudiantes. Y la pregunta es, ¿para qué querés que hablen? Y tiene que ver con lo que dice Martín. Porque quiero escuchar su razonamiento. Quiero que pueda expresarse con argumentaciones. Y quiero poder acompañar el proceso de construir argumentos. Porque las matemáticas son eso. Son una manera de argumentar. No una manera de resolver, nada más. Claro. Entonces construimos argumentos. Así que Martín, sí, tarea difícil la de pensar lo que están pensando y hacerlos pensar en voz alta. Sí, creo que una tarea complicada para el docente de matemática es dar la clase con la boca cerrada, ¿no? Porque digo, en ese sentido, digo, ¿qué pasaría si nosotros directamente, bueno, buscamos que la clase esté ahí, digo, con los estudiantes, las estudiantes, digo, y la intervención esté en ellos y en ellas? Digo, uno interviene, obviamente que tiene que tener una cierta intervención, eso uno no podría dar clases con la boca cerrada, obviamente, pero en este sentido figurado, de depositar eso, que la discusión se ponga en debate. Digo, tenés todo el momento en eso. Y a partir de ahí, ser un recolector de todo lo que está pasando, digo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está diciendo, no sé? No, por la calculadora se lo resuelve solo. Bueno, a ver, ¿es siempre la calculadora la que puede resolver todo? Digo, bueno, me saca las raíces, perfecto. ¿Y qué hacemos? No, GeoGebra, listo. Si tiene dominio de GeoGebra, buenísimo. Digo, también es eso, ¿no? Como pasar de un lado al otro, digo, también tener esta cintura de que no solamente estoy yo como el poseedor del conocimiento, sino también que las estudiantes tienen otro tipo de conocimiento, que vienen con ellos, digo, con su familia, porque también, digo, depende de la población, ¿no? No es lo mismo la secundaria que una secundaria de adultos. Digo, y ahí es donde otro bagaje tiene totalmente distinto, digo, ¿no? Pero me parece interesante esto, digo, de focalizar el centro del conocimiento también en los estudiantes, con lo que portan,
con qué saberes están teniendo y qué discusiones se pueden dar en ese momento. Entonces, bueno, ya sé que esto son preguntas para mí, pero genero una pregunta. Perfecto. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Damos contenidos o generamos espacios para desarrollar el pensamiento matemático? Ajá. Yo creo que... A ver, generamos un espacio, me parece, pero hay como un miti-miti. Uno quiere generar el contenido, digo, darle el contenido, y de repente que eso pase, digo, bueno, generemos conocimiento así de la magia. Pero creo que ahí es como el ver cómo lo empezamos a armar para que eso ocurra, digo. Porque si no queda en darte todo el contenido y ya, y listo, cerramos la carpeta y nos vamos. O quedarme solamente en decir, bueno, hay una actividad que estoy haciendo y quiero que primero se centre esto en ver qué ocurre. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué podemos anticipar? Digo, a mí me interesaría más buscar la anticipación capaz del estudiante. ¿Qué podría anticipar con esto? Y de ahí digo, bueno, si se puede mechar con un poco de contenido, de decir, bueno, voy a formalizar esto que estoy haciendo con este contenido. Y capaz que, no sé, mi actividad uno la pensaba o la imaginaba como una utopía de decir, bueno, va a ocurrir esto, no sé, vamos a ver planos, vamos a suponer. Y de repente no pasó de ese plano. No ocurrió, se está yendo por otro lado. Y uno, ahí creo que también está la duda de, che, bueno, se está yendo a otro lado que no quiero, pero también es como tener una cintura de decir, bueno, pensaron esto, ¿por qué yo también me haría la pregunta de por qué se están preguntando otra cosa? O sea, no se entendió mi actividad, mi consigna es rara, digo, como que genera más preguntas. Están pensando, Emma. Y están pensando. Tal cual. Están pensando. Los dejaste quizás volar un poco. O sea, hay un contenido que existe. Están pensando en otras cosas y traen esta realidad, estos conocimientos que dijiste vos, que con los que habitan, tal cual, con los que se encuentran en el día a día. Entonces los traen. Si les damos oportunidad, los traen. Sí, claro, esto también, que creo que también la batalla más grande la tiene matemática, o sea, no voy a hablar tampoco por otras materias, pero digo esto del correctivo de, che, a ver si lo que dije está bien, es como mucho más visible en matemática, en el que de nuevo, 2 más 2 es 4, y se transfiere también al razonamiento. Me ha pasado a decir, y no sé cómo lo hice, no, pero pará, vos pensaste algo. Sí, bueno, escribime lo que pensaste. ¿Querés escribirlo en italiano? Escribilo sin comas, sin tildes, pero escribí. No hace falta que escribas en lenguaje matemático, no. Redactame, haceme un párrafo y decime qué pensaste. A ver si podemos construir de ahí también. Pero creo que hay una batalla, no solo contra, no sé si llamarle batalla tampoco, pero sí una idea de que tenemos que apuntar a los razonamientos también como para complementar esto con el contenido. Y por otro lado esto, animate. Decilo como puedas, no te voy a decir si está bien o está mal, va a ser más fácil, si vienes a salir de una zona de confort en la que yo puedo tildar o tachar si está bien o mal el numerito, a la larga yo pienso que es más cómodo porque es más fácil construir. Si te digo, bueno, te doy este problema, hiciste 7 por 28 y ni el 7 ni el 28 sé de dónde lo sacaste, vamos a tener que construir desde cero, que si me dijiste, mira, el 7 lo traje de acá y el 28 lo traje de acá, bueno, pará. Algo pensaste y hay una lógica sobre la que te basas y va a ser mucho más fácil construir desde la mitad del razonamiento, que hay algo que hay que ajustar, que desde el principio, che, ¿te acordás que la fórmula? No. Totalmente. Entonces, Nico, estamos hablando de que cuando se construye una respuesta, hay un pensamiento matemático asociado, que es matemáticamente correcto o matemáticamente incorrecto. Claro. Pero hay un pensamiento. Y ese es el que hay que entender. Porque con ese podemos trabajar. Con ese, si yo entiendo qué está pensando la otra persona,
puedo hacer preguntas constructivas para continuar con el razonamiento que está teniendo. Yo fui mala. Martín no contestó, pero... No, yo siempre tengo para estas ocasiones, quizás es por la cantidad de horas adentro del aula, pero digamos, yo comparto todo lo que se dijo. Pero para mí siempre no hay que olvidarse, digamos, no digo que no haya que hacerlo, pero no hay que olvidarse del contexto. Muchas veces hacer esto en aulas teniendo 40 minutos, teniendo 40 personas, Sí. Esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo, y tiempo de calidad aparte. Tiempo de calidad, pero lleva tiempo. Y está bien que lleve tiempo, porque la verdad que pensar, reflexionar, sentarse a preguntarse cosas, lleva tiempo. Y un contexto acorde. Y me parece que eso es. Y un acompañamiento. No, porque uno, obviamente, siempre se puede ser el Quijote, pero bueno, nada, hay molinos. Entonces, qué sé yo. Para mí la clave está, bueno, vuelvo quizás al principio, entonces, quizás la clave está en tener cintura para poder filtrar estos espacios dentro de nuestra realidad cotidiana, que muchas veces no acompaña, ¿no? Por distintos factores, como los que me decía siempre. Me parece que está justo, me hicieron acordar, yo doy clase en primer año, y entonces me hicieron ir a 7º grado, ahora, esta semana, para que me conozcan en 7º grado como su profesor del año que viene. Y justo me estaba presentando, qué sé yo, y les dije, bueno, yo lo que espero es que ustedes encuentren en las 5 horas cátedra que nos vemos por semana un espacio en el que nos juntemos a pensar y a resolver problemas juntos, pensando. Y ojalá esto lo transiten durante los 5 años, ¿no? Pero bueno, empecemos por el primer año, ojalá que sea esto, un encuentro a pensar. Y está buenísimo plantearlo así, realmente es distinto, qué sé yo. Sí. Después, nada, es eso. Claro, después lo que ocurre. Que atentan. Claro. La conversación con Daniela se extendió y tuvimos que dividir este episodio en 2 partes. Te vamos a estar esperando para escuchar la segunda. Podés seguirnos en nuestras redes @algoritmopodcast en Instagram.